Bienvenidos, esto es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Junto con Richard Méndez, yo soy Hernán Pereira. Comenzamos una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de la final de la Copa Oro. México-Estados Unidos, Estados Unidos-México. Se repite la final de la mayoría de las ediciones. Y quiero también hablar de los eliminados. ¿Cuánto dejó el fútbol centroamericano en esta Copa Oro? Y especialmente Guatemala y Honduras. ¿Cómo se tienen que ir del torneo? Richard Méndez, ¿nos trajo algo? Claro que sí, yo salgo a trabajar todos los días, Hernán, no como otros por allí. Le cuento, el Mundial de Clubes, el dominio, más allá de lo que muestran los brasileños, es y seguirá siendo europeo. Y el otro temita que le tengo, bueno, mejor se lo voy a guardar para después porque sé que no le va a gustar mucho, no le va a agradar demasiado a usted. Así que vamos a guardarlo para cerrar, ¿eh? Ya empezamos mal y eso la verdad me calienta. Pero ¿qué va a ser? Es lo que hay. El otro del Valle sigue desaparecido. Es así y punto. Ya es un hecho lo que al comienzo del campeonato presumíamos que iba a acontecer, terminó aconteciendo. México y Estados Unidos llegaron a la final de esta Copa Oro edición 2025. A ver, cuando uno analizaba el campeonato decía, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Quién se puede meter en el camino? ¿Canadá? Quizás Canadá se meta, tiene un buen plantel, sin embargo desentonó. Guatemala eliminó a la selección de Jesse Marsch. Panamá, otro equipo también que podía de repente meterse, fue finalista de la última Copa Oro, fue finalista de la última Liga de Naciones, sin embargo no le alcanzó la gasolina a la selección panameña. Honduras despachó al equipo de Tomás Christiansen, que hay que decirlo, tenía la cabeza en otro lado, en las eliminatorias, en lo que viene a partir de septiembre, en volver a una Copa del Mundo, y Panamá no puso el 100% y lo terminó pagando caro. Por eso se da la final de México-Estados Unidos, que hay que decirlo, llega bien México, y sí, cuando uno hace un recorrido de los rivales que enfrentó fue el mejor. Si analizamos República Dominicana, si analizamos Surinam, si analizamos el empate frente a Costa Rica, el único que tuvo en ese arranque, y si analizamos lo que fue a partir de la instancia ya decisiva de estos cuartos de final y la semifinal. El partido que tuvo ahora que enfrentar a Honduras, cuando uno dice no jugó México un partido espectacular, no jugó un partido espectacular, no jugó un partido brillante, pero igualmente terminó siendo más que el rival, terminó ganándole bien, aunque fue 1-0, y México más cerca de un segundo que Honduras de empatarlo. La ronda anterior con Arabia Saudita tampoco tuvo mayores problemas, tuvo que trabajar mucho el partido, pero no podemos cuestionar que ha habido selecciones superiores a México, no las ha habido. 5 encuentros con 5 rivales inferiores al equipo del Vasco Aguirre. Cuando analizamos Estados Unidos, y es el mismo análisis, el mismo. Cuando le gana a Trinidad y Tobago, cuando le gana a Haití, a Arabia Saudita en la ronda de grupos, es el mejor. Se cruza en esta instancia decisiva con 2 rivales también, que sufre contra Costa Rica, pero va a penales y en el balance de 90 minutos también termina siendo superior. Y lo propio cuando ayer enfrentó a Guatemala, aparte con ese arranque espectacular de Diego Luna marcando 2 goles en 15 minutos, ganaba 2-0. Luego sí, no dejó sensaciones de ser un equipo estupendo, pero sí dejó sensaciones de ser superior a los rivales. Por eso llega de manera justa México por un lado y Estados Unidos por el otro. Como le gusta a CONCACAF, la final soñada, la final armada, pero armada en los papeles, pero bien ganada en la cancha. No puedo cuestionar. No puedo ponerme camiseta a sacarle uno de otros. En la cancha tanto uno como el otro fueron los mejores y por eso están en esta final. Ahora, ¿quién es el más obligado? ¿Quién es el más obligado a quedarse con la final? Porque uno analiza, México no puede darse el lujo de perder finales contra Estados Unidos, ya perdió muchas. México vino con el mejor plantel, Estados Unidos no, con un equipo B, con muchas ausencias, y ausencia de Weston McKennie, Christian Pulisic, Timothy Weah, jugadores importantísimos, Gio Reyna, o sea, jugadores estelares no vinieron en Estados Unidos. Y lo sintió el equipo de Pochettino. Pero Pochettino no convence como técnico. Entonces está esta duda, a ver quién está más obligado. Pero ante esta situación, no tengo dudas que el más obligado en la final del domingo en Houston es la selección mexicana de fútbol. Y especialmente porque trajo su mejor plantel, sus mejores jugadores, porque es el equipo mundialista. Este es el equipo mundialista. Después podrá salir uno, entrar otro, pero con este equipo afronta el mundial. Mientras que Pochettino, aunque no tenga crédito, podrá perder la final, será cuestionado, y está bien que sea cuestionado, pero tendrá la carta bajo la manga que hay jugadores estelares
que por diferentes razones no están en esta Copa Oro. ¿Qué otra historia hubiese sido, especialmente con esos futbolistas de ataque que juegan en la Juve, que juegan en el Milan, que juegan en equipos importantes de Europa? Los dos obligados, los dos no pueden dar margen de error, los dos tendrán que mejorar su rendimiento de lo que han mostrado hasta ahora. Pero hay que decirlo, dentro de esta obligación que tiene ambos, el conjunto del Vasco Aguirre tiene un plus, tiene un extra. No se le va a perdonar que pierda la final ante Estados Unidos. Aparte, hace muchos años que no juega aquí. Creo que del 2010, que no gana aquí. Del 2019 que no le gana a Estados Unidos en Estados Unidos. Y ha habido en el pasado finales perdidas que dejaron heridas. ¡Heridas! Hasta algunos técnicos le cortaron la cabeza. Ojo, eso no va a pasar con el Vasco. Pero que está obligado a ganar la Copa Oro, claro que está obligado. Es así y punto. Ciertamente hay una obligación para México que es adicional, y si la comparamos con Estados Unidos es diferente, es la intensidad con la que tiene que afrontar y la seriedad con la que tiene que afrontar ese último partido. De lado podemos dejar a Guatemala y Honduras, que creo terminan haciendo el favor para CONCACAF y para la final soñada. Honduras por eliminar a Panamá, que era uno de los que uno suponía podía colarse, podía forzar en algún partido de semifinal y meterse, como igualmente Canadá, porque al final, recordemos, Canadá logró de manera anticipada su clasificación a la Copa del Mundo pasada, aunque después no terminara siendo lo que muchos esperaban. Pero entrando directamente en lo que significa para Estados Unidos y para México. A ver, Estados Unidos pierde la final con México y no va a ser una tragedia. Nadie va a ir a pedir la cabeza, pero nadie, la cabeza de Pochettino. Nadie va a ir a criticar con demasía y con respaldo que se tenga que salir del técnico y buscar otro. Richard, porque simplemente escribirá alguno que otro periodista, una columna de opinión, Richard, pero nada más. Porque el fútbol aquí no importa. Por eso, porque el fútbol aquí en Estados Unidos no importa, Ya, no importa, es tan grave lo del fútbol en Estados Unidos que Guatemala hizo la veces local en San Luis. Guatemala llenó el estadio, Estados Unidos no lo llenó. Eso es vergonzoso para este fútbol que dicen que crece año tras año, que la MLS, bla. Lo estamos viendo, Lo estamos viendo, Y con eso le alcanza a Estados Unidos para ejercer dominio en la CONCACAF. Con eso, bueno, siendo un país donde el estadounidense de a pie ni se interesa. Un dominio compartido, no es un dominio de Estados Unidos por encima de México. Es un dominio compartido. Bueno, a veces el gigante de la CONCACAF. No me defienda tampoco a México exclusivamente. Yo le voy a decir una cosa. Terminemos con ese término equivocado de gigante. Desapareció el gigante. Primero, gigante que está muy por encima del resto. Muy por encima del resto. En su momento México está por encima del resto. Hoy ya no está por encima del resto. Puede estar ahí luchando con Estados Unidos, pero no hay diferencia para hablar de gigante entre México y Estados Unidos. Una vez gana uno, una vez gana el otro. ¿Pero usted duda que son los dos gigantes del área? No, porque Canadá perfectamente puede hacerle sombra, porque Panamá le ha disputado finales. Bueno, puede colarse ya. Gigante. Cuando aparecía México, el resto estaba muy, muy detrás. Hoy ya es mucho más parejo, aunque sean los mejores del área. Ya no existe esa diferencia de gigante, Richard. Ahí me molesta. ¿Usted no ve a México y Estados Unidos como Argentina y Brasil en Sudamérica? No. A ver, proporcionalmente, Entonces, ¿qué es Canadá-Colombia? Proporcionalmente sí. Si me rectifico, sí. Proporcionalmente. La diferencia es que Argentina y Brasil ganan títulos importantes fuera del contexto de Sudamérica. Y, por ejemplo, campeonatos del mundo. Algo que no pasa con México y con Estados Unidos. De ahí un poco está la diferencia. Y no solamente campeonatos mundiales mayores, o sub-20, o sub-17, otras competencias, o las medallas doradas. A México, a Estados Unidos le cuesta, más allá de alguna dorada que ganó México, como cuando la ganó, o algún torneo sub-17. Pero en el área hacen la diferencia, como Argentina y Brasil hacen la diferencia en Conmebol. El fútbol en México, como para la mayoría de los países hispanos, es casi un asunto de Estado. En Estados Unidos no. El fútbol no forma parte ni siquiera de las cosas relacionadas al gentilicio. Porque definitivamente para el estadounidense ni se entera cuando juega la selección. Más allá del puñado de personas que van al estadio, pero el fútbol no representa a los Estados Unidos, al estadounidense no lo representa la selección de fútbol. Por eso da lo mismo que jueguen con una selección B/C como la que está jugando hoy en día en la Copa Oro y que va a jugar la final ante los mexicanos, y que entendiendo
a Estados Unidos le alcanza todavía con una selección B/C, porque ni siquiera es la selección B, B/C para llegar a una final. ¿Le alcanza con eso? Hay mucha diferencia, Hernán, hay mucha diferencia con el resto. México y Estados Unidos, déjelos en el pedestal. No ponga a comer a México y Estados Unidos en la misma mesa de CONCACAF. No lo haga. A ver, no entiendo ese concepto. ¿Cómo que no? ¿Que no pueden comer en la misma mesa México y Estados Unidos? Sí pueden comer en la misma mesa. Primero, a ver... No, sí pueden. Los que no pueden es comer con los que están abajo. No, está bien, pero los que están abajo le han complicado en alguna ocasión. Panamá llegó a 2 finales consecutivas, llegó a la final de la Copa Oro y llegó a la final de la última Liga de Naciones. Entiendo que no ganó títulos Panamá y que la final terminó perdiendo. Pero es cierto que es como, a ver, como pasa con Colombia en Conmebol. Sí, se acerca, después pierde con Brasil o pierde con Argentina. Pero bueno, pero se acerca y de repente llega a una final. Entonces, el resto está ahí. Es verdad que hay una diferencia marcada. Ahora, yo decía algo en el arranque. México tiene más obligación que Estados Unidos porque trajo su mejor plantel, trajo sus mejores jugadores. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, en México sí pedirían la cabeza del Vasco Aguirre si no gana. No. Pero en Estados Unidos, así México le meta 8-0 a Estados Unidos, nadie va a pedir la cabeza de Mauricio Pochettino. Es más, muchos periodistas deportivos estadounidenses ni siquiera saben cómo se llama Mauricio Pochettino. A ver, pero dejemos de hablar de ese tema de que Estados Unidos no importa. No importa para la mayoría, pero hay una minoría que importa. Si pierde Estados Unidos 8-0, a Pochettino le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza, porque los dirigentes van a tomar una decisión. Tampoco que hay que lavarse las manos y que no aporta nada y que no importa nada. No, sí importa. En menor medida que en otros países, claro que sí, en mucha menor medida. Pero sí importa. Por supuesto que si México pierde a Vasco Aguirre no lo van a echar. Y no tienen que echarlo. No pueden cambiar técnico cuando se pierde una final. Lo importante es, para los dos, el que se lleva el título, es previo al Mundial, bueno, un envío anímico, nada más, no mucho. Porque también hay que decirlo, y lo comentamos en la otra edición de ese así punto, los rivales de uno y de otro fueron muy cómodos. No les sirve ni preparación para el Mundial lo que tuvieron estas dos selecciones cuando analizamos el rival de las 10 selecciones que enfrentó entre México y Estados Unidos, 5 una y 5 la otra. Uno esperaba otro tipo de rival. Lo vieron contra Suiza en el amistoso, ¿cómo le fue? Una selección de segundo nivel de Europa, cuando disputaron los partidos previos a lo que es esta competición. Pero bueno, hoy se enfrenta a la final, los dos con obligaciones. Pochettino tiene que empezar a ganar crédito, México tiene que ganar el campeonato, tiene que aprovechar este momento y aparte que llega con sus mejores jugadores. ¿Qué pasará? Habrá que verlo el domingo. Pero en favoritismo no hay muchos, apenas leve a favor de México, que es un poco más que Estados Unidos, pero no mucho más. Es así y punto. Mucho inflamos el pecho los latinoamericanos cuando vemos la actuación que han tenido los clubes brasileños en el Mundial de Clubes de la FIFA. Ni siquiera metemos a todos, porque muy poco nos dejaron los dos clubes argentinos. Lo de Pachuca más vale que pasó por debajo de la mesa. Y Monterrey que hizo algo de oposición. Pero tener hoy con posibilidades a dos equipos brasileños de llegar a semifinal, sin duda alguna a muchos les puede ilusionar. A ver, hay una realidad. Y es bueno comprenderla y no dejarnos engañar, no comprar los espejitos de oro, que de pronto las noblezas de este torneo, que tal vez la pereza con la que algunos jugadores de los clubes europeos arrancaron el torneo, le permitieron tomar algo de vida a los futbolistas y a los clubes latinoamericanos. La verdad es que hay una diferencia abismal entre unos y otros. Los clubes europeos tienen estructura y tienen muchos jugadores, no solamente los europeos, cuentan con jugadores africanos y muchos también venidos de Sudamérica. Eso les hace clubes mucho más potentes y más poderosos. El nivel del día a día es muy superior al nivel del día a día con el que tienen que lidiar los clubes que están de este lado del mundo. Eso también es una realidad. Si usted en el día a día, siendo delantero de cualquier equipo, va a enfrentar a defensores mediocres, cuando vaya a la alta competencia le va a costar más hacer un gol. Ahora, si usted sale a buen tiempo de esas ligas en Sudamérica y se va a jugar a Europa, usted va a ir creciendo y se va a equiparar con los grandes, porque definitivamente el roce es importante. Ese mismo roce que ha hecho que los clubes de tradición y quizá de mayor jerarquía, salvo excepciones como la del Manchester City, donde en otro momento hablaremos de los cuestionamientos a Pep Guardiola, se han quedado en el camino. De resto, están allí. Está el Chelsea, está el Paris Saint-Germain, está el Bayern, está el Real Madrid. La verdad, entendiendo que Palmeiras juega con Chelsea, no le veo ninguna posibilidad del que
es hoy líder de su grupo en la Copa Libertadores de América, habiendo ganado todos sus partidos, que terminó su grupo en el Mundial de Clubes superándolo con facilidad e invicto. Y yo la verdad no le veo mayor cosa a Palmeiras. No creo que sea capaz de superar al Chelsea. Y en caso que lo superara, pues va a tener problemas con el propio Fluminense. Pero que cualquiera de los dos que llegue a una final, sea contra el Paris Saint-Germain, contra el Bayern, contra el Real Madrid, incluso contra el Dortmund, Hernán, no tiene chance, no tiene vida. Los equipos europeos hoy tienen una distancia monumental. Es inmenso, es un océano casi infinito el que hay de diferencia de peso de nivel que inclina la balanza hacia los clubes europeos. Y por mucho talento que tengamos en Brasil, no le alcanza como para competir seriamente y arrebatarles el título. Solamente para dar alegrías. Alegrías como las que dio Botafogo, ganándole un partido al campeón de Europa, pero después saliendo despachado en un muy pobre partido ante Palmeiras. Es así. Y punto. La verdad que lo suyo es un disparate, Richard Méndez. Yo entiendo que usted se golpeó una vez, perfecto, y que usted es un defensor del fútbol europeo y Europa, y consume Europa, y le encanta Europa. Ahora, ha habido 2 golpes, ha habido 3 golpes, ha habido 4 golpes, y le digo, golpes como, es cierto, Botafogo cuando le gana al conjunto del Paris Saint-Germain. En este torneo, Flamengo le ganó al Chelsea y le ganó jugando bien al fútbol. Porto no pudo con Palmeiras y fue acá, y Palmeiras terminó ganando el grupo. Fluminense eliminó al Inter de Italia, el subcampeón de la Champions. A ver, ha habido muchos golpes. Y después yo le voy a decir una cosa, yo le compro, Argentina decepcionó y fracasó, se la compro. Argentina fracasó en el Mundial de Clubes, perfecto. Pero Brasil está demostrando lo complicado que es para Sudamérica y para Europa enfrentar a los brasileños. Entiendo que el favorito salga de Europa. Entiendo que el favorito es el Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Bayern Múnich. Yo eso lo entiendo. Pero yo le voy a hacer un ejercicio, señor Richard Méndez, para que vea que usted está muy equivocado. Si armamos una lista de todos los equipos europeos, una lista donde incorporamos a todos los equipos de Inglaterra, de España, de Francia, de Portugal, bla, bla. En ningún lugar hay que poner al Río Ave, al Niza de Francia, hay que poner al Oviedo, hay que poner a el Salernitana, a todos hay que poner. Ponemos a todos en esa lista, a todos. ¿A dónde quiere llegar con esto? Así aprende. Comenzando con el Paris Saint-Germain, con el Bayern Múnich, con el PSG, de arriba para abajo. En algún lugar de Europa vamos a meter los equipos de Brasil. En algún lugar de Europa. No es que viene toda Europa y después viene Brasil. En algún lugar lo vamos a poner. Entonces, no, pero a la altura de Bélgica puede estar, de la Liga Jupiler. Eso que Brasil no puede competir con Europa. Ya eso es un error. Porque, por ejemplo, más que el Salzburgo son y el Borussia Dortmund que no puede ganar la Bundesliga, que es verdad que llegó a una final de Champions, el Monterrey, con sus problemas, siendo menos que Brasil, sin jugar nada del otro mundo, porque hay que decir que clasificó de casualidad porque fue menos que River fue mucho más, Andrada figura y terminó clasificando, el Monterrey lo arrinconó al Borussia Dortmund, señor Richard Méndez, lo arrinconó y le puede haber empatado el partido al Borussia Dortmund, que usted lo pone también como uno de los candidatos. El Borussia Dortmund contra Palmeiras. Usted no puede comparar, Hernán. No puedes comparar cualquier equipo medio pelo de Europa, y te voy a incluir al Salzburgo, el Porto, que tuvieron que echar a Anselmi porque era el que estaba más pendiente de las estadísticas, de posibilidades de expected goals o de ese tipo de ridiculeces. Usted no puede comparar los equipos medio pelo de Europa con los grandes de Sudamérica. Obviamente va a marcar una diferencia con ellos. Si va a comparar los medio pelo de Europa, compáralos con los medio pelo de Sudamérica también. Si usted me habla del Porto, si usted me habla del Red Bull de Salzburgo, compárelo con el Atlético Bucaramanga, compárelo con Trujillanos, con lo que usted quiera, con Chacarita Junior. Pero no me ponga a los grandes de Sudamérica a compararlo con los colistas de Europa, por favor. Vamos a ser serios. Si va a comparar los topes, compara los topes. Si va a comparar las colas, compare las colas. Diciendo que en ese ranking de todas las ligas, todos los equipos de mayor a menor, en algún lugar hay que poner los brasileños. Algunos los ponen más arriba, algunos más abajo. Algunos después del Bayern o del Paris Saint-Germain o del Real Madrid, u otros debajo del Atlético de Madrid. A eso voy. O sea, no digamos que no puede competir con Europa. Sí puede competir. Está bien, hay niveles, hay categorías, hay equipos más fuertes, menos fuertes. Y todos sabemos que el Paris Saint-Germain es más que los equipos brasileños. O sabemos que Real Madrid tiene más plantel, que al fin y al cabo termina saliendo Vinicius de Flamengo
y se lo compra el Real Madrid, Aparece Mastantuono en River y se lo compra el Real Madrid, Y aparece cualquier figura y la compra Barcelona, Real Madrid, Liverpool, los equipos que fuesen. O sea, esa es también la realidad, Porque se la pasan comprando los jugadores porque tienen más poder adquisitivo, mayor dinero. Pero ha demostrado Brasil que le puede competir. Entiendo que sea menos. Y lo vimos en este campeonato. O sea, el Chelsea va a tener problemas con Palmeiras. Y el Chelsea con Fluminense va a tener inconvenientes. O sea, el Inter de Italia perdió con Fluminense, señor Richard Méndez. Usted puede entender. Perdió con Fluminense. Y el Chelsea perdió con Flamengo. Entonces no venga a decir que está Europa solo por encima porque conocemos el poder del Paris Saint-Germain. Entiendo que son favoritos el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich. Entiendo el favoritismo, pero no es un hecho. Boca daba lástima porque no jugaba nada. Previo al Mundial de Clubes, no clasificó ni a Copa Libertadores, lo eliminó Alianza Lima. Perdió con el Bayern Múnich 2-1. La verdad que fue inferior, pero perdió 2-1 y le empata al partido que perdía 1-0, se lo empató. Entonces no venga a decir disparate, señor Méndez. Uy, pero qué gran logro, ¿no? Sí. Ya con eso se pagaron para todo el Mundial de Clubes, ¿no? Qué gran logro, empatar un ratito el partido. 2-1, subimos 5 o 6 goles. Hablamos de un equipo alemán que viene muy bien, de los más fuertes de Europa, contra un equipo que viene mal, porque Boca viene mal. Hubiese querido ver qué pasaba si era el Boca de Bianchi, por ejemplo, en otro momento. Entonces, no seamos categóricos en ese sentido. Entiendo el favoritismo de los equipos europeos y estaría bien si en este programa usted diría, perfecto, los europeos son los favoritos. PSG, Bayern sale el campeón. O entre PSG, Bayern y el Real Madrid sale el campeón. Todos pensamos eso. Está bien, perfecto, la compro. Esa la compro. Pero que no haya posibilidades en una final Palmeiras, Paris Saint-Germain o en una final Real Madrid contra Fluminense. No descarta a los equipos brasileños. Y no... Tiene que llegar a la final, Hernán. Es que pueden llegar a la final. Tiene que llegar a la final, Palmeiras. Puede eliminar al Chelsea. Y yo dudo que llegue. Puede eliminar al Chelsea. Palmeiras tiene con qué para eliminar al Chelsea. Puede eliminar al Chelsea. Sí, si hay suerte puede eliminarlo. Pero el fútbol de Sudamérica, este Mundial de Clubes, está viviendo de ratitos. Y esto es un torneo, esto no alcanza a vivir de ratitos. Aquí el que se impone es el más fuerte, es el que tiene más recursos, es el que tiene más plantillas, es el que tiene más equipo, el que genera más dinero. Más allá de comernos el cuento, que a FIFA le viene muy bien, claro, de hacer sentir que sí, que nuestros equipos le están compitiendo a los de Europa. Vamos a dejarnos de historias. Es así y punto. Guatemala y Honduras se despidieron de Copa Oro en la ronda semifinal. Los dos, la verdad, que superaron las expectativas pensadas. Guatemala en la mejor Copa Oro de su historia, la mejor de su historia. Sí, me vienen algunos que en 1996 llegó a una semifinal de Copa Oro, sí es verdad. Pero ¿saben qué? En aquel 1996 solo ganó un partido, a San Vicente. Eran 9 equipos, clasificaban 4. Los 3 ganadores de los triangulares y el mejor de los segundos. Y Guatemala, por ganar a San Vicente, fue el mejor de los segundos. Se fue esa Copa Oro Guatemala con 3 partidos, 2 derrotas ante México y victoria ante San Vicente. Entonces no comparemos aquella selección del 96 con esta selección del Flaco Tena, que le ganó a Jamaica, que eliminó a Canadá, que le ganó a Guadalupe y hasta le hizo partido a Estados Unidos. Ha sido muy bueno lo de Guatemala pese a la eliminación, pese a quedar fuera de la competencia. Honduras de menos a más. Empezó pésimo con el 6-0 ante la selección canadiense. Pero se fue recuperando, ganándole a El Salvador, clasificando en un partido contra Curazao que no era fácil, ganándole a Panamá cuando Panamá era amplio favorito en el partido y en la previa, y después llegando a esta ronda semifinal. Ojo, y lo he dicho muchas veces y tengo que repetirlo. El objetivo de Guatemala, el objetivo de Honduras, el objetivo de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador es llegar a la Copa del Mundo de 2026. Esta Copa Oro era un trampolín, era una preparación, era una oportunidad para tener minutos, para tener partidos, para poder foguearse, para encontrar el equipo ideal, para que los jugadores ganaran experiencia, entendieran mucho más al técnico, entrenamientos y partidos, todos juntos, concentrados. Para eso servía a estas elecciones. Ninguna era candidata al título. Pero lo de Guatemala y la Honduras terminó siendo muy positivo, pese a la eliminación. Ojo, tienen que mejorar, Honduras tiene que mejorar. Honduras no generó una situación de peligro. Honduras, segundo tiempo, entra Arboleda, entra Luis Palma, adelanta el equipo, va a buscar el empate, pero no le pega al arco. Hay una diferencia física, corpulencia de los delanteros importante y no la aprovecha Honduras. Honduras no hizo daño en ataque. O sea, hay que criticar ese aspecto. Y bien lo dijo Rueda y lo tengo que aplaudir. Si no mejoramos, no vamos al Mundial.
y sabe que tiene que mejorar. Mucho tiene que mejorar Honduras, pero esta Copa Oro dejó un aspecto muy positivo. Guatemala también me gustó esta renovación con otro tipo de jugadores, el caso de Ordóñez, el caso de Escobar, bien Guatemala. Le compitió a Estados Unidos. Empezó mal, tiene que minimizar los errores, las desconcentraciones, no puede recibir 2 goles en 15 minutos, ningún equipo, ninguna semifinal, mucho menos contra un equipo favorito. Pues si era Barcelona, que enfrentaba, como le pasó en esta temporada, a cualquier equipo y le hacía 2 goles, Barcelona después le hacía 3 o 4 o 5, lo daba vuelta el resultado. Pero Guatemala no tiene con qué para lastimar tanto a Estados Unidos. Le hizo un gol y lo empujó, intentó y estuvo hasta con alguna oportunidad de poder empatarlo. Pero es bravo, es dificilísimo. Igual dejó muy buena imagen. Bien por el Flaco Tena y bien por Guatemala. Pero ojo, que va a ser durísima la eliminatoria, y tiene que seguir mejorando. Tiene que haber más precisión en el pase, mejores salidas, menos errores. Navarro da un rebote y deriva en el gol de Estados Unidos. No se puede dar un rebote. Que lo diga Richard Méndez, que era arquero. Hay que embolsar la pelota. El remate fue desde afuera del área. Desde afuera del área. Tengo que embolsar la pelota. Y si tengo inseguridad por la manera que viene la pelota, la saco al tiro de esquina. Pero no un rebote hacia adelante. Ahí Diego Luna aprovecha y pone por 1-0. El balance es positivo, aunque Guatemala esté en el aeropuerto, aunque Honduras esté en el aeropuerto, aunque se vayan rumbo a sus países, han dejado buenas sensaciones y llegan bien a la eliminatoria. Pero ojo, ahí tendrán que jugar muy bien, porque no habrá margen de error. Y ahí el que pierde se queda sin Copa del Mundo. Y el sueño de guatemaltecos y de hondureños es jugar el Mundial. Está en la próxima cita mundialista. Y habrá que tener una exigencia mayor de la que mostraron ahora. Aunque se vayan con cuota alta. Es así y punto. Estoy bastante conforme con su óptica de este asunto. A ver, selecciones como Guatemala y Honduras tienen un reto enorme. Un reto muy grande porque no tienen la capacidad de generar tantos futbolistas y de alto nivel. Hoy en día es una realidad que la generación guatemalteca, por ejemplo, está tratando de encontrar buenos futbolistas chapines, que hoy no hay tantos, y los que en algún momento quizá pintaban para más, pues se perdieron. Al final, Honduras está en una situación muy similar. Ya los Choco Lozano no sorprenden a nadie y ni siquiera llegan a ser titulares, por ejemplo. El trabajo que han venido haciendo tanto el Flaco Tena con los chapines como lo de Reinaldo Rueda en esta nueva etapa en el fútbol hondureño ha permitido que estas selecciones tengan un grado de madurez para manejarse dentro de estos torneos, como la reacción madura que tuvo Honduras en el partido frente a Panamá, como para poder forzar y llevar el partido hasta donde lo llevó. Igualmente lo que hizo el equipo del Flaco Tena para que Guatemala, pues en penales, se terminara imponiendo ante la selección canadiense. La realidad es que es muy difícil para que les alcance porque no hay tanto talento. Selecciones como Guatemala y como Honduras, en el hoy, en el presente, no es que le están sobrando jugadores, Hernán. No le sobran jugadores, no es fácil escoger futbolistas, no es fácil ver jugadores guatemaltecos o hondureños en grandes torneos fuera de sus países. Comprometer a los clubes, a Municipal, a Comunicaciones, a Antigua, a Xelajú en Guatemala, a Olimpia, a Maratón, a Real España, a Motagua en Honduras. Son los que tienen que producir mayor cantidad de jugadores, los que tienen que trabajar con los jugadores. Siempre digo lo mismo, la culpa no es de los técnicos de la selección mayor, cuando miran y no hay de dónde buscar. Es como pasa en este programa, está Hernán Pereira y el resto, y bueno, es lo que hay. ¿Qué va a hacer? Entonces, los técnicos tienen los problemas. Qué mal estamos, cuando usted es la cabeza del programa. Mejores periodistas aquí, claro. Y hay que formar mejores jugadores en Guatemala y en Honduras para que los técnicos... Qué bueno que lo reconoces, qué bueno. Claro que sí, señor. Qué bueno. Por supuesto. Qué bueno que lo reconoces. Me gusta que seas sincero, que te sinceres con la gente. Que digas que necesitas ser mejor. Me encanta que lo digas, qué bueno. El otro del Valle, mira, el del Valle desapareció diciendo que tenía 1% de chance Guatemala de clasificar. 1%, vergonzoso. Ahora va a venir, se da cuenta, contra Estados Unidos, no sabe dónde meterse. Es vergonzoso lo de ese tipo, desapareció de este programa. Pero claro, no quiere dar la cara, Pero es que está haciendo lo correcto, él no tiene por qué ser porrista, Hernán, por favor. Es cuestión de ser periodista profesional. No hay equipo en el mundo que arranque un partido 7% por lo mismo de chances. Solamente si enfrenta a Brasil de 70 con, no sé, la selección de Islas Caimán, podrá tener 1% Islas Caimán. Pero fue una falta de respeto, entonces, así como Guatemala necesita tener mayor cantidad de jugadores, también este programa necesita tener periodistas mucho más serios. Claro que sí, y más preparados, y más comprometidos
Con la verdad Pero es que no podemos tenerlo porque usted es el dueño del programa, por eso no lo podemos tener. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te vamos a echar del programa? Y no soy el dueño del programa, yo soy el que marca diferencia. Como marcan diferencias algunos jugadores en selección. Bueno, el de la idea. Quiero volver con Guatemala, me gustó lo de Santís, olfato goleador, siempre metido, siempre presente. Tiene hoy argumentos importantes en el banco de suplentes el Flaco Tena para recurrir como recurrió a Escobar. Pensé que iba a ser titular, o como recurrió a Ordóñez en la segunda etapa. Bien por Guatemala, para no dormirse, a no dormirse, a no conformarse, a no pensar que ya está. No está. Lo peor y lo más complicado está por venir. Se tienen que ir contentos y satisfechos, guatemaltecos y hondureños de la Copa Oro, mucho más los guatemaltecos, pero no conformarse, no decir ya está, llegué a este escalón y ya está. No, hay que seguir subiendo escalones, hay que seguir mejorando, porque el objetivo es el año que viene estar aquí, junto con no sé quién, que me va a acompañar, no sé quién, hablando del Mundial 2026. Y que Honduras diga sí, llegué al Mundial para tener un buen Mundial. Y que Guatemala diga sí, pude jugar mi primera Copa del Mundo. Pero para eso hay que seguir creciendo. Se lo dice alguien que sabe. Es así y punto. Hay momentos en la vida en los que hay que saber tomar decisiones y que de pronto te presentan algo que tiene mucha pinta, que tiene mucha historia, pero que quizás no te convence ni para tus capacidades ni para la competencia que andas buscando. Claramente me refiero a un caso de un futbolista que ha dado unas declaraciones que seguramente a Hernán le están rebotando en la cabeza. Las debe tener instaladas en el sofá de su cabeza y le deben torturar todas estas horas. Me refiero a lo que ha dicho Sergio Ramos cuando le han consultado que por qué decidió irse a jugar en la Liga MX y no al fútbol argentino, donde habría existido incluso un acercamiento con Boca Juniors. Fue tajante Sergio Ramos y defendió el torneo en el cual está hoy en día. No solamente se refería a Monterrey, se refirió al nivel de la Liga MX, que quizás para muchos se le ningunea, se le mira por encima del hombro, como si fuese un campeonato casi amateur. Como si la Liga Argentina, pues solamente por la historia de Boca Juniors, ya sería mucho más de lo que pudiera aspirar Sergio Ramos a estar allí. Y ciertamente por el fútbol argentino hubo europeos que llegaron y ni siquiera pudieron calar, como Daniele De Rossi jugando un puñadito de partidos, y ya son muchos los que llegaron así, más atraídos por la curiosidad, por la historia, pero que tal vez no por el presente. Y ese presente Sergio Ramos lo defiende y lo encuentra en Monterrey, lo encontró en la Liga MX. Al decir Sergio Ramos que es mucho mejor el nivel del campeonato mexicano que el del argentino, muchos podrían decir desde el país del sur que está loco, que no sabe lo que dice, no sabe lo que habla, pero la realidad es que los que no sabemos somos nosotros. Sergio Ramos ganó la Eurocopa, ganó la Liga de Campeones de Europa, Sergio Ramos ganó todo lo que quiso ganar, y el hecho de seguir jugando, de volver a jugar después de haber estado casi retirado, finalmente te demuestra que es alguien que tiene mucho coraje y mucha garra. Coraje y garra que quizá demuestra que ha tomado la decisión correcta y que la Liga Mexicana, aunque muchos la ninguneen, o jugar para Monterrey, aunque muchos lo ninguneen, es una gran oportunidad. Es un nivel de competencia que probablemente para Sergio Ramos no solamente sea mejor, para muchos otros también. Un torneo que le ha permitido a Monterrey, por ejemplo, al Mundial de Clubes, aparecer de una manera diferente en el mapa del fútbol. Mapa del fútbol en el que esperábamos encontrar rápidamente a Boca Juniors y referenciar a River Plate. Y al final, pues simplemente pasaron de ser unos puntos en el mapa que hubiésemos querido ver como grandes capitales del fútbol de Latinoamérica y terminaron siendo unos pueblitos. Monterrey pasó a ser una de esas capitales de fútbol que enardeció a muchos con su buen nivel mostrado en este Mundial de Clubes. Al final, yo soy de los que piensa como Sergio Ramos. Hoy, por lo menos, Monterrey no tiene nada que envidiarle, ni a Boca Juniors ni a River Plate. Hoy Monterrey está por encima de la Liga Argentina. No fue mala decisión de Sergio Ramos irse a la Liga MX. No le busquen pelos. Está donde le corresponde estar y está en un sitio donde hay mucho nivel. Es así. Y punto. La verdad que este tema sí me calienta, la verdad que me calienta. Primero le voy a decir una cosa. Sergio Ramos está en Monterrey por la plata, por lo que le pagan en Monterrey. Mucho más de lo que le pagan en Boca, sin lugar a dudas. Mucho más de lo que le pagan en Boca. Por eso está Monterrey. Ahora, yo le voy a decir una cosa. No está la Liga Argentina por encima de la Liga Mexicana.
Pero tampoco la Liga Mexicana está por encima de la Liga Argentina. Son ligas muy similares. Después entiendo que hay equipos, está Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, está Querétaro y Juárez. Lo mismo en Argentina, está River, Boca, Racing, Independiente, está también Sarmiento o Barracas Central. Bueno, Barracas con el arbitraje siempre tiene ayuda para llegar lejos. Ahora, Racing es campeón de la Copa Sudamericana y le ganó la final a Cruzeiro. Y le ganó a Corinthians en el camino. Y jugó con el campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, y le terminó ganando la Recopa Sudamericana. O sea, le ganó a Botafogo, a Cruzeiro y a Corinthians. Y por eso decimos que la Liga Argentina, donde juega Racing, es mejor que la brasileña. No, no lo decimos. O sea, no nos agarremos por un par de resultados. Monterrey, que usted viene a decir que es mejor que la Liga Argentina, que los equipos de la Liga Argentina, jugó con River este Mundial. Y si analizamos los 90 minutos, River fue mucho más. Andrada, argentino. Hernán, Pachuca eliminó al campeón de Libertadores en el Intercontinental. ¿Qué me está contando? Fue figura. Entonces, es parejo el nivel de México y Argentina. Es parejo. No hay una diferencia abismal. La diferencia la hace México con la plata, con el dinero. Pero poniendo los mejores de Argentina, los mejores de México, lo podría ganar el torneo uno, lo ganaría el otro, ganaría un día arriba, lo ganaría Racing, lo ganaría Monterrey, lo ganaría el América, lo ganaría Cruz Azul, lo ganaría Independiente. Sería similar. Esa es la realidad. Y Sergio Ramos tiene que dejar de estar mandando mensajes equivocados a la propia Liga Mexicana, que tiene que crecer como liga, que tiene que crecer muchísimo. Y no porque Monterrey avanzó de ronda, en una ronda donde, seamos claros, a River no le pasó por encima. Cuando River es uno de los equipos animadores del fútbol de Argentina. No le pasó por encima. Ni River le pasó tampoco a Monterrey. Ganó, pero fue muy superior. No pateó al arco. Pero River tampoco le ganó a Monterrey. No pateó al arco. Y Andrada terminó siendo figura. Una Andrada que estuviese... ¿Por qué no está en Argentina Andrada y está en Monterrey? A ver, ¿por qué está en Monterrey y no está en Argentina Andrada? ¿Sabe por qué? Le pagan más. Esa es la realidad. Lo que sí también molesta, claro, Richard, que el señor Sergio Ramos hable de fútbol amateur en México. No hay fútbol. En fútbol mexicano no es amateur. Y ahí tengo que criticar a los argentinos. Los argentinos que algunos, a través de redes sociales, youtuber, con tal de tener seguidores y tener views, critican a México, dicen cualquier pavada y dicen que el fútbol mexicano es amateur. No es amateur el fútbol mexicano. Acaba de Michele dejar a River para dirigir a Monterrey. Lucas Ocampo, que podría jugar en cualquier equipo de Argentina, juega en México. Sergio Ramos juega en México. Oliver Torres juega en México. Por favor, o sea, tiene jugadores de nivel la Liga Mexicana. Pero no, Argentina, tienen que hablar mal, entonces estarían burlando. Me tiene cansado esto, de México y Argentina. Me tiene cansado el odio que hay en las redes. Pero Sergio Ramos sin duda está ahí por la plata, Richard, por el dinero. Hernán, usted trabaja en ESPN también por el dinero. Usted no trabaja de gratis. Ninguno de nosotros trabaja de gratis. Si usted encuentra una oportunidad económica que sea más atractiva y donde su trabajo sea mejor y donde su trabajo le permita crecer y tener mejores relaciones personales y profesionales, usted va a estar allí. Así como Sergio Ramos escogió ir a Monterrey y ir a la Liga MX. Es así y punto.